de tu nido, paloma linda, anda y prueba. Definitivamente una de las fiestas más importantes y con más tradición aquí en México es el Día de Muertos, fiesta que se celebra del 1 al 2 de noviembre. Fiesta y tradición en la que honramos a nuestros difuntos. Y si ustedes quieren saber por qué de esta tradición, cuánto tiempo tiene, hace cuántos años empezó o por qué en los altares de las flores en Pasuchil, acompáñenme en este video y vamos a descubrirlo juntos. Vamos. Amanecerá, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Bien, muñecos, y entonces para platicarnos un poquito más de toda esta tradición que es el Día de Muertos, estamos aquí con nuestro buen amigo, primo, hermano, hermoso, precioso, Alberto Ramos. Aplausos ahí, ¿eh? ¿Cómo estás? Vientos. Que a ver, Alberto, pues yo ya te conozco, cabrón, pero la gente, platícanos un poquito más de ti, a qué te dedicas, qué es todo este rollo. Mira, yo soy historiador, bueno, historiador del arte. Historiador a secas, para que no se confundan. Y yo me dedico al medio del arte, exposiciones, asesoría de galerías, trabajo con artistas, cosas por el estilo. Ok, entonces estamos en el mes de noviembre, yo creo que es una tradición, yo creo de las más grandes que hay aquí en México, ¿no? Sí. Con mucha historia, con mucho color, con, no sé, una tradición muy bonita, es la del Día de Muertos. Entonces, yo no sé, esta intriga, uy, bien intrigado, esta pregunta, ¿de cuándo nace esta tradición? O sea, ¿desde cuándo es cuando el primer día que se dijo, ay, güey, hoy vamos a celebrar a los muertos? O sea, ¿desde dónde nace o qué pedo, de dónde viene? Pues como tal no hay una fecha, o sea, no es como que se diga, hoy oficialmente vamos a instaurar el Día de Muertos. Ha sido una consecución de hechos como que se han dado a lo largo de los siglos. La tradición de venerar al muerto o al difunto se da en muchas culturas prehispánicas en México desde hace siglos. Lo que pasa es que durante el periodo del virreinato empieza a existir una cosa que se llama el sincretismo. Sincretismo. Que todos lo hemos escuchado y todos lo hemos hablado. Y los que no, ¿qué es el sincretismo? Y los que no... Los que no lo han escuchado. El sincretismo es un fenómeno que se utiliza muy específicamente para América Latina, donde se empiezan a mezclar tradiciones españolas o europeas. Ajá. Y tradiciones indígenas. Ok. Entonces, lo que pasa es que los colonizadores o los antiguos frailes, curas, por decirlo de alguna manera, enviados a América a promulgar la fe, empiezan a adoptar ciertas tradiciones prehispánicas para que sea más fácil aleccionar dentro de las creencias católicas, ¿no? o cristianas. Entonces, por eso se dice que la Virgen de Guadalupe pues, es la Coatlicue, ¿no? Que se toma a la diosa madre de los mexicas y después se crea la diosa madre que elige a México. Se empiezan a hacer como estas mezclas, no porque alguien intencionalmente diga, ay, vamos a hacerlo, sino que culturalmente se van relacionando, van encontrando como puntos en común y se empieza a dar. Lo mismo fue el Día de Muertos. En la fe católica ya existía esta cuestión de que la muerte es en realidad el siguiente paso como a la vida, ¿no? Como a la vida eterna. Como la reencarnación y todo esto. Exacto. Entonces para las culturas prehispánicas, específicamente para las del centro, algunas zonas sur del país, ya existía esta creencia de que en realidad al morir se entra en una serie de estadios para llegar al Mictlán, que son como 7 fases. Entonces se empiezan a encontrar como estos puntos de convergencia y a partir de ahí se crea lo que contemporáneamente creemos o vemos o vivimos como Día de Muertos. Okay. Ahora, el Día de Muertos de hoy al Día de Muertos de hace 20 años no es el mismo. Sí, me imagino que antes, obviamente, no era que ponían su altar y todo este rollo, y se celebraba diferente, ¿no? ¿Cómo sí, era? Antes, o sea, sí existía la cuestión del altar. El altar creo que es de las reminiscencias como más antiguas que se tienen. Ok. Pero, por ejemplo, a partir de Coco se disparó el show del Día de Muertos como a nivel internacional. O sea, y a final de cuentas, como lo pintan en la película de Coco, ya es como se vive actualmente, ¿no? Sí. O sea, como se vive todo este rollo del Día de Muertos, antes era muy diferente. Sí. O sea, velo de esta manera. Hace 10 o 15 años no existía un desfile del Día de Muertos, ¿no? Eso se hizo a partir de una película en Ciudad de México. Ahora ya lo estamos haciendo aquí en Guadalajara. Y ahora el Día de Muertos creo que es la festividad que México le ha legado como al mundo. O sea, ya en cualquier parte del mundo puedes encontrar comunidades de mexicanos o extranjeros que celebran el Día de Muertos a la forma de aquí, ¿no? Por la misma, digamos, diáspora que se ha dado o la globalización cultural que se ha dado. Ya hay cempasúchiles en todo el mundo. Entonces, también eso ha permitido que se haga una fiesta como especie de Navidad. Entonces, se ha popularizado mucho.
Ahora, el momento en que se hace esta transición a lo que entendemos como Día de Muertos se da durante el virreinato. Hay un antes y un después. Digamos que hay una serie de celebraciones prehispánicas Ajá. que sí era una especie no adoración a la muerte, pero es un culto o rendir homenaje a los muertos. Y los cristianos que traían esta onda de la vida después de la muerte, de Jesucristo y demás, ¿no? Entonces llegan los españoles a América, empiezan a colonizar los pueblos y durante el periodo virreinal, no colonial, virreinal, se empiezan a hacer estas mezclas y se empiezan a agregar elementos de la cultura cristiana a las ofrendas de los muertos. O que sea, son- antes, digamos que no había como... O sea, a lo mejor las ofrendas eran más bien como la comida. Lo que Existía ponían, la no tanto cuestión- como el color. Existía la onda del cempasúchil, por ejemplo, que es una flor originaria de México, Ajá. que se daba solamente específicamente durante estas épocas. Entonces se empleaba como una forma tradicionalmente, incluso como un remedio medicinal, Ajá. y se asociaba también a la cuestión de la muerte por las fechas, Por o las sea, como por fechas ciertas en las que cuestiones. salía. Ahora, lo que fue pasando fue que, por ejemplo, los cristianos empiezan a agregar elementos a los altares. Como culturalmente ya no era una celebración pagana, sino que era una celebración cristiana, porque ahora es el Día de los Santos, de los inocentes, de los niños, de los angelitos, luego es el Día de Muertos, que son los adultos, y luego hay un Día de los perritos, también de los animales, todo esto. Se vuelve una fiesta católica, entonces empezamos a agregar iconología y simbología católica. Entonces, antes, por ejemplo, se usaba el copal, ahora se usa el incienso. No había incienso en América. Antes no existían las veladoras, se utilizaba ocote o ciertas maderas muy resinosas Ajá. para hacer la luz. Entonces ahora usamos ceras de abejas, veladoras, los cirios y demás. Se empiezan a hacer estas mezclas. El pan como tal no existía, el pan de trigo. Entonces el pan de muerto, Entonces, el pan de no muerto es no prehispánico, no, la no me panadería digas es eso, europea, 100%. Es pan de naranja, Sí, sí, sí. es pan de naranja con Porque me mantequilla. En América no había vacas. Entonces hasta que llegan y... Hasta que llegan los europeos, Los y europeos. llegan con esta serie de conocimientos, se empieza a hacer como esta mezcla. Y el pan es una alegoría bueno, se dice pues que es una alegoría al pan, a Cristo. O sea, cuando Cristo hace, durante la cuaresma, reparte el pan y el vino, el pan es carne, estás ofreciéndole a Dios. Es una forma de meter el elemento cristiano ahí. En el altar, la cruz de sal, que para empezar es una cruz, ¿no? El símbolo por excelencia del catolicismo es para purificar, ¿no? La cruz de ceniza. Y se empiezan a hacer estas mezclas. Ya después cuando se agregan los caminos de cempasúchiles, que son para guiar a los muertos, agregar elementos de, por ejemplo, las cañas, las naranjas, eso sí era además de esta zona, ¿no? Como la cuestión más frutal. Pero ya la onda de meterle los moles y el tequila, y entonces eso es una cuestión que no se dio hasta que llegaron los europeos aquí a México. Entonces no se crean que todo es prehispánico, ni que todo lo hicieron los... No, sí, no sí, es sí, cierto. que todo ya estaba desde hace muchos No, años. no, no. O sea, sí estaba, pero Sí estaban, existían, pero no como tal. no como tal, no como se conoce hasta el día de hoy, ¿no? Exacto. Y ha mutado mucho a través del tiempo. O sea, ¿qué es lo que te decía? De 10 años acá, no existía tanto hype con el Día de Muertos. Ujú. O sea, a lo mejor nosotros o ciertas regiones, Michoacán, Oaxaca, Sí lo vivían con más con intensidad. más fervor. Pero, por ejemplo, aquí en Jalisco era raro que tú encontraras hace Pero 20 salió años. Coco y vámonos. Pero salió Mamá Coco, y que ya se murió, por cierto, y tronó durísimo el Día de Muertos. Sí, le habló. Hay como 4 películas de Día de Muertos en Sí. 6 años, y están saliendo más, y series, y saliendo la más. chingada. Digo, Ah. que está súper bien, ¿no? Que a final de cuentas se conozca esta tradición mexicana, que es una tradición muy bonita. Yo creo, de manera como muy emotiva, es de las más profundas en cuanto a significado, ¿no? Sí, con mucho Ah, significado. Hay formas de celebrarlas, o sea, hay regiones de México donde sacan los cuerpos, los lavan y trabajan, pues los adoran o los platican con ellos. Yo no soy tan Tan fan de- sí, tan como fan, o que sea, me no. gusta el pan de muerto y así ya, como chido, el y las muertito velitas. ahí enterradito. Ajá, Sí. exacto. Pero sí es una festividad, a título muy personal, que a mí me gusta mucho, y que si se ha popularizado, qué chido. O sea, dar a conocer una tradición tan bonita y que está tan arraigada culturalmente a nosotros, en otras partes del mundo, o sea, celebramos la Navidad, que no es mexicana y es una Sí, celebración muy exacto. bonita. ¿Por qué no llevar Güey, pues Halloween. Halloween? Ajá. Y aparte es como una competencia, ¿no? Entre la Sí. banda que celebra Halloween y la banda que celebra Día de Sí, Muertos. sí. Las dos fiestas van enfocadas a cosas muy diferentes y coexisten, ¿no? Y está chido. Sí. Más motivos para celebrar, para mí está bien. Está Y aparte súper hay bien. dulces y hay pan, güey. Entonces, Es lo mejor. mientras haya pan y haya dulces, está como... Todo está chido. Sí, Entonces, muy bien. ahorita me platicabas que
por ejemplo, de los desfiles, pues obvio, antes no había desfiles, ¿no? No. No se hacía todo este rollo del desfile de muertos. De Día de Muertos no. Había el Ajá. desfile de la reina patronal y esas Y cosas. así, Ya está ahí. como más localones, ¿no? Pero desfiles así como por alguna fecha en especial no había. ¿Dónde es donde nace todo este rollo de, o por qué se adapta esto? Empieza al igual que Mamá Coco. Hay una cosa muy extraña. Para México, para el mundo, digo de manera muy general, existen como varias cosas que identifican a México, ¿no? Que es el tequila, obviamente, el taco, el Día de Muertos y por ahí el sombrerito o el zarape, el nopal, agrégale cualquier otra cosa. Como de manera folclórica. El desfile o los desfiles que empiezan a hacerse muy populares, digamos, ya masificados, con grabaciones de televisión y todo, surgen a partir de Hollywood, que de hecho ni siquiera es idea de nosotros. Vienen ellos, empiezan a grabar un desfile enorme en Ciudad de México para una escena, una secuencia de 3 minutos, 4 minutos, una cosa así de 007. Ujú. Creo que es la de Spectre, una cosa así. Y sale ay, se me fue el nombre del actor de los últimos que hizo 007, con una máscara de Catrín, caminando por la Ciudad de México en tono sepia, ¿no? Ya como la típica idea. Y a partir de ahí se hace tanto desorden, se obtiene tanta rama económica, que el gobierno de la Ciudad de México decide hacer el desfile. Y luego a partir de eso se empieza a replicar, o sea, pero eso ya le meten un presupuesto Ajá. bien choncho. Y a partir de eso ya también se empieza como a hacer, a popularizarse mucho al interior del país. O sea, entendamos que el Día de Muertos no era propio de ciertas regiones de México. Ajá. Se ha hecho, qué chido, pero era más de la zona centro-sur. O sea, para el norte se celebraba y todo, pero con maneras diferentes. Y de hecho ni siquiera se celebra en todos lados igual, ni siquiera el altar es igual en todos los lados. estados. No, no es lo mismo. Hay O sea, variaciones. fíjate, por una película es un desfile. Y guáchalo, o sea, ve Mamá Coco, que es lo mismo que pasó con el 007 y que ha pasado con lo mismo de la película de Día de Muertos y la leyenda de la novela y todas estas chunches. Lo que han hecho es que el mundo voltea a ver a México en un día específico. O sea, antes cuando tú piensas, por ejemplo, si tú piensas en Navidad, ¿en qué piensas? Santa Claus. En Santa Claus. ¿En dónde? Nueva York, Sí. ¿no? Volando por los... Y por los- películas y por ajá, todo y lo la que hay, nieve, sí, a ¿no? huevo. Te imaginas la Navidad súper nevada, con Ah. un chingo de regalos. Ahora cuando se habla de Día de Muertos, el mundo voltea a ver a México. ¿Y qué se imaginan? Las calles llenas de cempasúchiles, todos vestidos de catrinas, que sí se da, o sea, las escuelas van y se pintan los niños, hacen concursos de altares, concursos de panes de muerto. Se ha dado mucho impulso a ese aspecto que parte es patrimonio cultural, pues, de lo que es México y eso está bien chido. ¿Sí? Sí, bien bonito. Bien bonito. No, échale, no. Todo este rollo, por ejemplo, ahorita hablabas también de los 7 niveles, 7... Para el camino al Mictlán. Tienen unos nombres bien raros. Eso se relaciona también, o sea, esos 7 niveles del camino al Mictlán, que me imagino que son que 7 niveles como a donde, dependiendo de lo que, ¿cómo moriste? ¿Es al nivel que tú llegabas? ¿Algo así? ¿O No, no es tanto así? según recuerdo, dependiendo de la forma en la que morías, era como el lugar donde ibas a terminar en De el esos 7 descanso. niveles. No, esos 7 niveles es un camino. Ah, es un camino para es llegar un estado a... transitorio para que llegues. Entonces, en un, Mictlán en este punto es como el último nivel. es Mictlán, y el lugar de cielo, por así reposo. decirlo, donde vas a descansar. No hay una visión del cielo y el infierno. Ok. En las tradiciones prehispánicas no existía algo así como el cielo y el Dios y infierno, el infierno. No, había un chingo, eran creencias politeístas. Y en realidad lo que existía es que este camino era, lo que iba haciendo era que te prepararas para llegar a ese último estadio, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un camino donde Xoloscuincle te guía, que es el perrito pelón que todos ubicamos, bien bonito. Si fuiste bueno con los animales o si no fuiste bueno con los animales, entonces él te protegía como de ciertas entidades. Hay uno donde, por ejemplo, se dice que no recuerdo los nombres porque es náhuatl y es un show pronunciarlo, pero búsquenlo, lo van a encontrar luego en internet. Hay un lugar donde, por ejemplo, se dice que levitas, o sea, como que no hay gravedad, y un montón de púas de agave o de maguey te atraviesan el cuerpo y te desgarran la carne. O sea, el punto es que en cada uno de estos 7 niveles o de 7 pisos para llegar al Mictlán, vas dejando algo de lo que era tu humanidad, por así decirlo, ¿no? Como de lo que te ataba a la tierra. Entonces te vas purificando para poder llegar a ese estadio. A ese descanso. Entonces, en algún punto te recibe
me acuerdo si era Mictlantecutli o era otro con su esposa, no recuerdo el nombre bien, pero ellos te reciben al final de todo este desorden y es como que te dicen, ya, o sea, ya sufre, digamos que es como tu purgatorio, ¿no? Si tenemos así como la analogía. Son estos 7 estados donde vas pasando, vas sufriendo, vas dejando parte de tu ser hasta que queda literal el hueso y llegas a... Y eres puro y digno de entrar a tu Y llegas a ese eterno. estadio, ajá. Y eso está relacionado, por ejemplo, esos niveles con, ya ves, llevándolo, por ejemplo, a lo del altar, Ujú, que ponen pisos, ujú. o nada que ver. Habrá gente que diga que sí, habrá Ajá. gente que diga que no. Para mí, yo siento que de alguna manera en ciertas regiones, porque no todos las conocen, o sea, insisto, esto es muy de la Sí. región centro. A lo mejor ahí sí. Hay otros que, por ejemplo, hacen solamente 3 niveles en el altar, que es el cielo, el infierno y el purgatorio, y se jodió. Depende mucho de la región en la que estés viendo el altar, la significación que tenga. Que le den. Porque puede cambiar. No es lo mismo lo que significa aquí, por ejemplo, una flor, una margarita, que lo que puede significar para una cultura, a lo mejor al sur del país. Digo, obviamente sabemos que una margarita y entendemos las funciones que tiene, pero por ponerte un ejemplo burdo, ¿no? Puede variar mucho de región a región. Hay pueblos, hay zonas del país que tienen mucho más enraizado a la tradición de Día de Muertos y le dan una significación totalmente diferente. Diferente a lo Y que va se con vive. música, y va con una cena, y va con ciertas cuestiones. Entonces, Sí, lo que comentabas igual, que en algunas regiones sacan a su difunto y... ajá, lo sacan celebran. los huesitos, los restos, Exacto. los limpian, ¿no? Les ponen ciertos aceites y demás, ofrecen una misa. Entonces, varía mucho. Para lo que es Jalisco, tradicionalmente los que más he visto son de 3 pisos. Ya se agregan más es por una cuestión estética, o sea, de hacerlos como más funcionales. Pero casi siempre son de 3 pisos y van... Y haciendo va por ese... Hay lugares donde se ponen fotos, hay lugares donde se ponen fotos, objetos de la persona, hay lugares donde se ponen petates, hay lugares donde se ponen petates. En fin, o sea, es una fiesta... Claro, la forma de vivirla y dependiendo los recursos que se tengan como al alcance. O sea, imagínate que yo vivo en un desierto donde a lo mejor no hay cempasúchiles. Pues a lo mejor, pues no, pues a lo mejor pones un cactus, ¿no? Con una flor. Digo, estoy diciendo tarugadas, Sí, pero sí, sí. depende mucho de de lo que, de- lo que más abunde como en esa región también. Exactamente, así es. Mira. Catrines, O esas sea, las cosas. calaveritas, ¿de dónde surgen? ¿O por qué se hacen? ¿Qué son como rimas, no? Es una forma de poesía como muy popular. O sea, la calaverita surge como una forma del mexicano. Eso ya es muy... Salimos del periodo prehispánico, pasamos al periodo virreinal, llegamos al periodo posrevolucionario. Imagínense principios del siglo XX. Las calaveritas, para empezar, el origen de la Catrina es una creación de un artista mexicano. La Catrina no existía antes del siglo XX. La Catrina surge con José Guadalupe Posada, que es considerado como uno de los padres del grabado mexicano. Y él se inventa, bueno, sí, literal, se inventa tomando la idea de la muerte como una calaca, como la flaca. A la Catrina le pone una ropas obscuras, muy bordadas con muchas flores y demás. Como haciendo una alusión a una persona de alto poder adquisitivo de la época, ¿no? Con ropas muy vestidoras. Ujú. Pero hablando y haciendo una especie de burla o democratizando la muerte, ¿no? La muerte nos pone a todos en el mismo lugar, que es en la tierra. O sea, no importa si eres rico, pobre, si llega tuviste, igual. si eras un genio, si no eras tanto, o sea, al final de cuentas todos terminamos donde mismo. Entonces, esa era la idea de la calavera garbancera, se llamaba. No era la Catrina. Entonces, después de eso se empezó a retomar por muchos ilustradores y por muchos artistas, hasta que surge una pintura de Diego Rivera, que creo que es la que lo lleva como al siguiente nivel, que es la Paseo por la Alameda Central, que es un mural enorme donde están caminando muchas personas, ¿no? Gente con ropa de manta, personas vestidas como catrines y tal cual, y aparece en el centro de la imagen la Catrina, o sea, es la misma calavera garbancera, pues, a la interpretación de Diego Rivera, pero ya con su ropa negra y demás. Y de ahí surge la idea de la Catrina, de que es la muerte, pero vestida con ropa, con muchos detalles mexicanos y muy florida. Ahora, a principios de siglo, las calaveritas se hacían como a modo de burla. Y luego tenemos mucho esto de que el mexicano hasta la muerte se ríe, ¿no? Nosotros nos burlamos de todo. Exacto, tiembla y te burlas, ¿no? Llueve y te burlas, todo, te de tropiezas, todo, hacemos te chistes. caes y antes de que vayas a ayudar al güey que se cayó, te Te estás estás riendo muriendo de la primero y risa. ya luego lo levantas. Ajá, primero ves Sí, que sí, esté sí. bien. Si está Sí, bien, sí, te sí. cagas de risa. No, y a veces ni ves que está bien, güey. Te Ajá, ríes y te ya estás ay, güey, cagando de qué risa, pedo, güey. ¿qué te pasó, Simón? Exacto, entonces la calaverita surge un poco de la cultura popular, haciendo pequeños panfletos que se iban escribiendo y demás.
haciendo alusión a la muerte, ¿no? Pero de alguna manera humanizándola. O sea, siempre es la muerte coqueta, la muerte chistosa, la muerte cotorra. O sea, no es esta imagen lúgubre, sombría, oscura y terrorífica que te puedes imaginar de la muerte. cualquier sí, otra como de película, representación sí. de la muerte, ¿no? Y aparte es la muerte como un ser. No es una idea abstracta, es una calavera que literal llega, te ve, se tropieza, se enamora de ti, te acompaña, puede ser tu comadre, te puede dejar vivir, te puede matar. O sea, se vuelve un elemento muy chusco, muy chungo de la cultura popular y a partir de ahí se empieza a popularizar y ahora las calaveritas son una cosa tradicional. O sea, hay Sí. concursos de calaveritas, calaveritas. hay premios a las mejores calaveritas en las escuelas. Nosotros las escribimos, ya es junto con la Catrina, que se dieron más o menos a la par. Se empieza a crear una tradición del Día de Muertos. Pero te fijas cómo se va configurando. O sea, cada época y cada sociedad le va agregando quitando algo cosas. más. Entonces, ahorita lo que tenemos es Mamacoco. Insisto con la película, pero ahora lo que se ha agregado mucho esta cuestión de hacer los mega altarzotes, ¿no? De hacerlos ya super públicos, mucho, de ajá. tapizar la ciudad de flores, que eso antes no se hacía. Que se ha ido también por cuestiones Adaptando. de turismo y se han ido adaptando y va a mutar en unos años, quién sabe qué vaya a ser. Pero siempre las tradiciones, cuando hablamos de culturas vivas, mutan. No es lo mismo hace 10 años que hace 50, que hace 100, que hace 200, ¿no? Que lo no existía. Se va como adaptando. Sí, las sociedades, El camarógrafo no habla. las sociedades mutan. Y los camarógrafos a veces sí hablan. Las sociedades cambian. Sí. Ese es el punto de una sociedad viva. No pueden ser estáticos, no hay fiestas que sean iguales todo el tiempo. Todo el Halloween tiempo. no es lo mismo ahorita. O sea, no era este monstruo del dulce, de la mercadotecnia y de las películas y del terror y del gore. Hace 100 años, por ejemplo. Sí, era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Los significados a lo mejor pueden subsistir muy en la esencia, pero la forma Pero en la toda que se forma que se presenta celebra, digámoslo así, va cambiando. va cambiando y se va adaptando. Entonces, si una sociedad está viva, la cultura está viva, la cultura cambia y estamos hechos para cambiar. O sea, por eso luego estos choques entre personas mayores y nosotros. Es que en mis tiempos no era así. Pues no, obviamente no. Y a lo mejor te cuesta entenderlo ahora y a lo mejor a nosotros nos cuesta entender. Es que como hace 100 años no hacían. ¿Cómo lo hacían así? Nada más. Exacto. Entonces, eso es lo bonito de la cultura, ¿no? Que no es estática, justo. No, pues bueno, muchísimas gracias. No, no hay de Alberto, qué. ya lo sabes. Amigos, si les gustó todo este tema o este tipo de entrevistas, pues claro, las podemos ver más seguido aquí con nuestro buen historiador que nos puede sacar de dudas de todos estos temas. Ahí ya tienen ¿cómo decirlo? Una probadita. Ahí tienen una probadita y una pequeña explicación de dónde nace todo esto, ¿no? ¿Qué es en sí la fiesta del Día de Muertos, esta tradición que tenemos años con ella y que a final de cuentas unos, me incluyo en ese grupo que nada más lo celebramos, pero no tenemos ni idea de qué chingados ni de dónde venía, ¿no? Entonces, bueno, ya saben un poquito. Alberto, muchísimas gracias. Un gustazo. Amigos, seguimos con este videito. Vamos a descubrir más de este Día de Muertos. ¡Vámonos! Bye. Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Y listo, muñecos, ahora que ya conocen un poco más de esta historia de dónde se originó el Día de Muertos, pues vivamos estas fiestas que la verdad tienen mucha tradición aquí en México, disfrutemos. Y creo yo que lo más importante es recordar a las personas que ya no están con nosotros. Igual si a ustedes no les gusta hacer altar o no son mucho de hacerlo, pues yo creo que con el simple hecho de juntarnos en familia ese día y recordar a las personas que ya se fueron es más que suficiente, porque recuerden que no muere el que se va, sino el que se olvida. Entonces, provechito. Nos vemos en otro video más de Local Travel. Vámonos. Sal de tu nido, paloma.